Aquí voy. A ver, estoy grabando. Sí, ok, ya yo le doy paso a la gente entonces. Buenísimo. Ajá, vamos a ver si podemos empezar. Bienvenidos, Edgar, Yarmeli, bienvenido por estar aquí esta noche, como todos los miércoles. Sé que tenemos un grupo de solicitudes grande de gente que se va a ir sumando. Me gustaría verles las caras porque así por lo menos un ratico no somos titulitos sino gente. Hoy tenemos una noche bien nutrida, bien interesante. La aproximación al tema sugiere algo que puede lucir muy atractivo para muchos, pero de eso vamos a hablar y vamos a desnudar la verdad que hay detrás de la posibilidad de emprender o de lanzar un proyecto en su principio sin dinero, ¿no? Vamos a tener una noche bien atractiva para tocar este tema. Evidentemente este tema tiene sus variables y está por un lado el área de las finanzas y por el otro lado el tema de la creatividad, de la generación de alianzas y de toda esta otra parte que puede permitir que podamos iniciar de pronto un proyecto sin contar con muchos recursos, pero sin perder de vista que si no lo generamos no es posible ni sostenible ningún emprendimiento en ninguna parte del mundo. Bueno, esta noche, apenas son las 7 de la noche, estamos comenzando, estamos generando músculo. Yo voy a comenzar aquí un rapidito, un story para compartir con la gente de Instagram. Y si ustedes quieren hacerlo, Vanessa, Carola, lo pueden hacer también en estos minutos que estamos empezando con todo el grupo para recordarle a la gente que estamos ya listos para comenzar. Vamos a hacerlo rapidito. Ya les voy a presentar también a nuestros invitados de esta noche. A ver. Voy a comenzar al revés, así. Aquí, ¿por qué no me da la vuelta? Ah, pero qué bello me quedó esto. Si le puse la pata al teclado, ajá. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Aquí estamos listos, empezando a hacer grupo para comenzar nuestro bifocal de hoy, que toca el tema del emprendimiento, partiendo de la posibilidad de que emprender sea un inicio y un proyecto con prácticamente poco dinero para poder arrancar y después entonces ver cómo se orienta y cómo se manejan los recursos. Vamos a tener dos invitadas especiales, muy interesantes los perfiles de ambas. Como ustedes saben, Bifocal es un programa que se hace todos los miércoles, básicamente a las 7 de la noche, a menos de que algún invitado no pueda. Y en Bifocal tocamos un tema con dos miradas, dos ópticas distintas. Hoy en nuestro programa vamos a tener como invitada a Carol Armitano. Carmitano la consiguen así en el Instagram, es coach de vida y finanzas. Ella es una coach motivacional, speaker, consultora de negocios, también hace podcast, es bilingüe, bueno, tiene más de 26 años de experiencia en Venezuela en el mercado financiero, desde el área de corretaje de títulos, valores, mercado cambiario, estructuras de fideicomiso, finanzas corporativas, es decir, si hablan de dinero, es con ella, el asunto es con ella. También fue corredora de bolsa y trader de bonos de deuda, Dios santo de mi vida. Con ella pues vamos a tocar también toda esta óptica y también vamos a compartir esta noche con Vanessa Marcano. Vanessa Marcano la conocemos desde que todas éramos más jóvenes. Ella sigue siendo mucho más joven que yo, eso no cambia. Eh, pero la conocimos cuando estaba justamente arrancando con un emprendimiento que terminó siendo acelerado, impulsado y que la ha llevado a descubrir un mundo muy valioso, sobre todo en el tema del emprendimiento de la mujer. Ella nos acompaña también aquí esta noche, así que les estoy invitando para que se metan en el perfil de la bio, los que no se han sumado, porque ya hay bastante gente adentro del Zoom, y puedan entonces entrar con nosotros a esta conversa que tenemos esta noche. Voy a voltear aquí la cámara para que vean el grupo que tenemos y creo que la gente no quiere salir en cámara. No las he visto. A ver, la carita. Ahí está Vanessa. Vanessa, levanta la mano de nuevo. Ella es Vanessa, se las presento. Y aquí está Carola, la que sabe de dinero. Exactamente. Ajá, por aquí a quién tenemos. Bienvenido, mi señor. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Me alegra verlo. Por aquí también está
Yarmeli, quien es además consultora de negocios aquí en Miami, es ingeniero, pero se ha graduado, bueno, pues en todas las cosas que se pueda graduar a alguien que quiera apoyar a los emprendedores a generar empresas o a las empresas a crecer. También está por allí. Vamos a ver, Edgar, si te vemos, Sadi, Annelise, Emil, Mari Rossi, Miriam, las que se van sumando para darle inicio a este programa en la noche de hoy. Así que entonces voy a dejarlos un ratico por aquí. Déjame ver si puedo ampliar un poquito esta pantalla. Mientras vamos dándole acceso a los demás para comenzar nuestro programa esta noche. Como les decía, el programa de hoy básicamente es para hablar de cómo se puede emprender un proyecto, cómo se puede dar inicio a una idea sin contar con dinero. Y muchas personas, evidentemente los que se mueven en el área de finanzas, podrían decir, esto es un absurdo, esto es una locura, esto no se puede hacer. Esto se puede hacer siempre que asumamos que hay áreas en las que nosotros trabajamos que de alguna manera también representan dinero, aunque no sea dinero contante. Es decir, si ustedes invierten tiempo para desarrollar una idea, el tiempo, lo sabemos, es dinero, porque es tiempo que podría estar tú trabajando en un proyecto que te pagaran por hacer ese trabajo, ¿no? Igualmente, si haces una alianza con una persona o con otra empresa para generar un servicio que al final vaya a apoyar o estar detrás de esa idea que tú estás desarrollando, estás generando también una manera de hacer un trueque, que en el fondo ese trueque de servicio por algún beneficio también es dinero, pero no pareciera dinero contante. Y hay gente que ha tenido una especial experiencia para desarrollar estos conceptos y llevarlos adelante. Y no quiero para nada que piensen que cuando vamos a hablar de esto, vamos a decir que tú puedes mantener así un proyecto de emprendimiento o más bien dicho una empresa sin contar con dinero, porque es realmente imposible ser sostenible si no generas ingresos con el proyecto que inicias, con ese proyecto que desarrollas, y si además no generas una forma de hacerlo sostenible en el tiempo con una serie de objetivos a mediano y a largo plazo, y también con la flexibilidad necesaria para que ese negocio vaya tomando el ritmo que se requiere para lograr ese punto de quiebre, ese punto de quiebre necesario en la empresa, y a partir de allí empezar a crecer. Eso evidentemente requiere también áreas de conocimiento que probablemente van a significar que tengas que invertir tu tiempo también en aprender áreas que no conoces, desarrollar habilidades que no tenías. Eso también se convierte en áreas en las que vas a tener que invertir tiempo, y en algunos casos los cursos son gratuitos, en otros casos no lo son y tendrás que invertir dinero. Esta noche nos acompañan dos personas muy queridas, muy respetadas por mí. Una de ellas es Vanessa Marcano. La conocí cuando le hicimos la primera entrevista en 0800 Flor, iniciando el proyecto de 0800 Flor en el año 2010. 0800 Flor surgió como un programa de radio dirigido a una audiencia femenina para básicamente generar alianzas entre emprendedores que estaban comenzando con sus proyectos y personas que podían ofrecerle servicio en un área específica, concreta, que pudiéramos notar que le hiciera falta a ese emprendedor. Con lo cual en el programa de radio yo arrancaba con el emprendedor, teníamos un punto que teníamos que desarrollar y conseguía en paralelo el aliado que podría brindarle ese servicio y responder sus preguntas. Ese programa de radio después se convirtió en un micro que sale 3 veces al día en Venezuela, en la emisora de Éxitos 99.9 en Caracas y en todo el circuito de Éxitos. Ese programa cuenta ahora con una estructura diferente. Es como nuestro insólito universo para las que son caraqueñas, pero contado para las historias de los emprendedores, partiendo de la base de que detrás de una idea, de un emprendimiento, de un negocio, hay una historia fabulosa de la cual todos podemos aprender. Ese programa me hizo conocer a Vanessa Marcano cuando estaba desarrollando una idea que parecía, wow, en Facebook, comenzando con intercambiar productos entre mamás, digamos que dejaban algún producto de un bebé y se ponían en contacto para finalmente desarrollar una mega ultra comunidad y dar un vuelco maravilloso en su vida como mujer emprendedora, que ha sido inspiración para muchas otras mujeres venezolanas. A su lado está, como les había dicho a los que se sumaron por el Instagram, está Carola Marcano, que es una
life coach, financial coach, sabe de bonos, sabe de bolsa, sabe de todo el tema que tenga que ver con las finanzas. Por cierto que mañana va a tener un interesante taller para aquellas personas que quieran sumarse y ya nos contará también de eso. Y ella sí nos va a hablar del dinero que se requiere para apoyar un proyecto, de las maneras de obtener ese dinero y del valor que tiene. Así que estamos listas para arrancar esta noche lluviosa aquí en Miami, no sé en Caracas cómo estará en Panamá, las que se suman de Panamá o Argentina, pero aquí estamos listos ya, así que en este momento arrancamos con los 5 minutos de nuestras dos panelistas de la noche que van a hablar cada una desde su óptica sobre este tema de hoy, cómo iniciar un proyecto de emprendimiento sin dinero. Voy a darle la palabra a la que sabe de dinero. Carola. Bueno, primero, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Y les voy a comentar algo. Obviamente, el dinero como tal, ¿verdad? Es un vehículo, es sencillamente un instrumento que vamos a utilizar para generar o para darle, vamos a decir, viabilidad a cualquier idea que nosotros tengamos. Las ideas están a la orden del día. Todos los días tenemos una idea. El tema no es arrancar un negocio con dinero. El gran problema o la problemática que estamos viviendo hoy en día y sobre todo de los startups es mantenerse. No es porque podemos arrancar todos. Podemos hacer una muy buena empresa, tenemos aliados, tenemos la posibilidad de los conocimientos, hoy más que nunca tenemos una cantidad de herramientas dentro del mercado que son gratuitas inclusive para poder arrancar una excelente idea. ¿Qué es lo que pasa? Las estadísticas no mienten. El problema es cuando no hacemos una debida investigación de mercado, cuando no sabemos cuáles son nuestros talentos, cuando no sabemos quiénes son los aliados, y efectivamente el darnos la oportunidad de arrancar está muy bien. Muchos de los temores que tienen hoy día las personas es, ¿y si me va bien? ¿Y si me va mal? Pero eso se puede solucionar con una planificación y efectivamente el dinero como tal, no necesitas grandes cantidades, pero lo que sí tienes que estar muy clara es cuál es tu posición actual con respecto a los recursos económicos que tú tienes, porque si tú vas a arrancar un proyecto llena de deudas, entonces no vas a tener la posibilidad de que ese proyecto empiece a caminar porque vas a estar atada a una deuda. Por otro lado, identificar cuál es tu historia con respecto al dinero, hacerte un test de personalidad financiera, si eres una persona que tienes habilidades realmente para el manejo del dinero o necesitas una alianza estratégica con otra persona que te pueda ayudar con esa deficiencia que tú tienes. El ahorrar, el tener un fondo de ahorro o un fondo que realmente sea un fondo de emergencia, porque si te va mal, ¿cómo te vas a mantener? En el caso de muchas mujeres y en el caso de Vanessa, pues por supuesto ella tenía una cantidad de habilidades, de conocimientos y por supuesto un background para poder desarrollar el mercado que maravillosamente hizo, pero también a ella le ha llevado tiempo. ¿Por qué? Porque no fue de un día para otro. En este caso, eso tiene tiempo para poder, es como un pollito. El pollito tienes que incubarlo y él tiene que nacer y se tiene que desarrollar, porque si rompes ese huevo antes, ese huevo no va a nacer ni se va a desarrollar. Entonces, por supuesto, lo que yo les digo es que con ese dinero, el poco dinero que posiblemente tengan, yo creo que la mejor inversión es poder ustedes prepararse para saber cuáles son las habilidades que ustedes van a poder enfrentar. Por otro lado, les recomiendo a las emprendedoras que hagan una matriz DOFA, o sea, o una FODA. ¿Cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus amenazas? En este caso, las debilidades que puedan tener. Empezar a establecer cuál es el mercado en el que se van a desarrollar. O sea, es importante identificar si el producto que tú vas a lanzar es un producto con necesidades. ¿Por qué? Porque todos los días, como vuelvo y les repito, hay una idea diferente. Pero las estadísticas no mienten y la mayoría de los startups que nacen no llegan a los 2 años. Y por supuesto con consecuencias patéticas. ¿Por qué? Porque se hace una inversión. Entonces, para mí lo más importante yo creo que es que las personas entiendan cuál es, aparte de eso, la fórmula de la riqueza, la fórmula del dinero, una cosa muy sencilla. En este caso, el dinero que tengas, tienes que sumarle el tiempo que tú le vas a invertir a ese proyecto. Tú tienes que restarle
más o menos cuál es la tasa de retorno que tú esperas en ese proyecto. Obviamente menos la inflación. En el caso venezolano es totalmente diferente porque estamos hablando de una inflación de casi 3 dígitos, pero estamos hablando de inflaciones de países normales y, por supuesto, menos los taxes. En el caso de los Estados Unidos, obviamente nosotros ahorita, eso te da una fórmula, eso te dice más o menos cómo tú estás. Y por supuesto, la fórmula de la libertad financiera no es otra cosa que los ingresos pasivos que tienen que ser mayores a los gastos. Los gastos cuando tú estás arrancando con poco dinero, tienes que saberlos sopesar, saber cuáles son necesidades básicas de realmente de tu emprendimiento, qué es lo que puede esperar, cuál es, o sea, tener una planificación y por supuesto hacer un modelo de negocio que en el corto, mediano y largo plazo te permita identificar que con esos recursos que tienes, tú vas a poder hacer un negocio que al final lo puedas vender. En este caso son mis recomendaciones y que tú puedas ampliarlo. No es sencillamente un negocio que tú digas, bueno, ¿será que lo hago? Porque el tiempo no regresa. Tú con el dinero, o sea, con el tiempo puedes hacer dinero. Con el dinero no puedes hacer tiempo. Uy, qué bien esa frase, Dios mío. Vanessa, Vanessa Marcano, arrancaste con Pollito Inglés. Arranca a contarnos cómo fue ese inicio, cómo surgió la idea, en cuánto tiempo esa comunidad empezó a generarte ingresos y cómo se convirtió entonces ahora bueno, por muchos años en tu modus vivendi y en tu estrategia de hacer vida y carrera a través de ella. Con mucho gusto, Flor Alicia. Estoy súper de acuerdo con Carola en, bueno, prácticamente todo lo que nos acaba de contar. Y estoy fascinada de poder contar mis primeros pasos porque yo creo que a través de esta historia a lo mejor nos puede servir como un testimonio para ver cómo cada una de nosotras o nosotros nos podemos orientar para lograrlo, ¿no? Yo les voy a contar algo. Yo fui empleada por 15 años. O sea, yo trabajé varios años como empleada antes de lanzarme al mundo del emprendimiento. Y yo me metí en el mundo del emprendimiento gracias a una experiencia personal, que es cuando me hice la mamá de Julieta, que hoy en día tiene 11 años. Bueno, cumple a finales de mes 11 añitos. Cuando Julieta nació a finales de 2009, pues bueno, yo viví un cambio de vida radical, uno cambia como mamá sus perspectivas de vida, cambia tu forma de ver el mundo, de ver el entorno, ves nuevas necesidades, tienes nuevas necesidades, identificas nuevos problemas y se te abren unas puertas, ¿no? Que no habías podido experimentar anteriormente. Entonces, con el nacimiento de mi hija Julieta, pues me di cuenta que la inversión en un hijo era bastante grande en ese momento y en toda esa primera etapa, y que además van perdiendo todo muy pronto y en muy buen estado, esos artículos usados esas cosas que les vamos comprando, además que con el primer hijo calculamos como mamás muy mal y compramos yo creo que mucho más de lo que realmente necesitamos, y fue mi experiencia. Y yo era empleada en ese momento, tengo a Julieta, y en mi permiso postnatal se me ocurre una idea de negocio, que cuando me estoy dando cuenta que a Julieta de ropa que le había comprado prácticamente ni la usó, tenía las etiquetas puestas porque ya había crecido, nació muy grande, no lo calculé bien, y yo decía, ¿y ahora yo qué hago con todo esto? Al final no tenía familiares cercanos a quien pasárselos y decidí crear como una red de madres que estaban en la misma situación que yo, para ver si intercambiábamos, comprábamos y vendíamos esas cosas que nuestros hijos ya estaban dejando en muy buen estado. Y es así como se me ocurre explorar la idea incluso de lanzar una pequeña cuenta en Twitter. Le puse un nombre en aquel momento. Yo estaba esperando para volver a mi trabajo, a mi oficina, y yo digo, bueno, le voy a poner Pollito Inglés. Pude verificar si el nombre estaba disponible en internet, estaba disponible. Yo dije, bueno, pues creo que por aquí pudiera empezar. Pero más como un sentido utilitario, conectar con otras mamás para ver si yo también podía vender las cosas que Julieta estaba dejando en tan buen estado. Pues esa comunidad, para mi sorpresa, creció muy, muy, muy grande. En Twitter nos fue bastante mal, que fue la primera red social donde empezamos. Y a los 3 meses, bueno, muy empecinada con mi idea, decido abrir Facebook. Y en aquel momento, pues ni siquiera existían lo que conocemos hoy. Facebook era muy diferente en aquella época, hace 10 años, a lo que es hoy en día. Y yo lo que abrí fue un fanpage, una página de Facebook con el nombre Pollito Inglés.
Y así fue como empecé a ver la solución que estaba generando para un nicho de mercado, ¿no? Lo fui explorando casi a través de la misma experiencia que tenía en las redes sociales. Claro, ya yo tenía parte de mi trabajo, yo soy de comunicación social y lo que yo venía ejerciendo en mis trabajos tiene que ver con comunicar, con todas las redes públicas de las empresas en las que trabajaba. Trabajaba en ese momento para PepsiCo y me tocó lanzar las redes sociales de PepsiCo en Venezuela y en Colombia por primera vez en esos países. Entonces, de alguna manera esa experiencia que yo estaba cultivando también la aproveché en mi idea de negocio. Y decidí llevar este emprendimiento en paralelo con mi trabajo. Pues yo soy mamá soltera y he sido bastante conservadora con mis inversiones y también con medir muy bien mis gastos y los costos de mis proyectos. Y eso lo aprendí desde el primer momento. Así que no podía lanzarme en ese momento al agua completamente porque yo consideraba que todavía tenía una idea de negocio que estaba construyendo, que estaba cultivando. Y el impulso que yo tuve en ese momento, la intuición me decía que yo debía primero generar comunidad en ese nicho de mercado antes que capitalizarlo de alguna manera. Y bueno, gracias a que seguí ese impulso, decidí continuar con mi trabajo por 2 años. Yo creo que esto es importante porque lo que me financió en aquel momento fue mi trabajo como empleada a mi idea de negocio que cultivé durante 2 años. Yo recuerdo a mi mamá diciéndome en aquella época, hija, pero yo me acostaba tardísimo porque tenía a Julieta chiquitica y trabajaba todo el día. Y mi mamá me decía, pero ¿cuándo vas a ganar con Pollito Inglés? Y yo, mami, tranquila, que ese momento va a llegar. Y como dice Carola, no, el emprendimiento no es de un día para otro. Si creemos que vamos a emprender hoy para tener beneficios mañana, ese no es el camino, ¿no? Sobre todo si queremos emprendimientos que sean a largo plazo. Eso yo también lo he ido aprendiendo en estos 10 años, casi 11 años de emprendedora, un camino que no me arrepiento para nada de haber tomado y lo recomiendo ampliamente, pero sí lo aterrizo siempre en todas las participaciones que doy porque no es la panacea, o sea, es un camino bastante duro, con muchísimas barreras, hitos que superar. Y voy a contar otra cosa del camino que me parece que es súper apropiado para este momento, Floralicia, y disculpa si me extendí mucho, pero a los 2 años yo decido participar en varios premios de emprendimiento. Uno de ellos fue Guaira de Telefónica, que es una aceleradora de proyectos tecnológicos en donde Telefónica tiene presencia. Y el equipo que yo presenté en Guaira, les voy a decir por quiénes estaba conformado. Es decir, yo no contraté a personal dentro de mi empresa porque yo no tenía los recursos para eso. Pero sí te digo que estaba conformado por mi mamá como psicóloga infantil experta que iba a orientarnos en todo lo que eran los contenidos que siempre ha generado Pollito Inglés desde el día 1, porque Pollito Inglés tiene un sentido utilitario, pero también acompaña a las mamás con contenido. Y estaba mi hermana, que experta en mercadeo, con experiencia en Nestlé, Johnson & Johnson, con varios años. En ese equipo estaba mi socio tecnológico, que lo conocí 2 años atrás en una beca de emprendimiento que me gané con IBM, para la que tampoco pagué ni un centavo, sino que participé, y por eso es que yo siempre digo, hay que animarse a participar en estos concursos, y lo estábamos hablando con Floralicia, que también siempre nos ha animado a participar. Y estaba el mejor amigo de mi hermana, que es experto en finanzas. Entonces yo tenía como que todas mis paticas de todo el equipo que yo presenté en Guaira, con el que gané Guaira, o sea, porque con Guaira además ganamos con ese equipo, eran personas conocidas y familiares. Entonces, una de mis recomendaciones, y adelantándome al tema de hoy, es apoyarnos en nuestro círculo y nuestras redes personales de conocidos, porque hay muchísimas personas que están dispuestas a apoyar emprendedores. Hoy en día, les voy a decir cuántos años después, yo creé la empresa en México en 2016. En 2016 metí a mi hermana y al mejor amigo de mi hermana como socios de mi empresa. Entonces, todo tiene una retribución, uno tiene que saber hacer las cosas y también saber retribuir esos favores que en algún momento nos hicieron, y a medida que vas creciendo puedes retribuir esa participación de alguna manera, y yo se las retribuí, lo haré siempre porque estoy inmensamente agradecida con ese equipo que yo presenté en Guaira en 2012. Con Guaira decido definitivamente
renunciar a mi trabajo y dedicarme a Pollito Inglés, lo que nos ha traído a internacionalizar en México, con una empresa en Estados Unidos y con algo de comunidad en Europa. Ahora les cuento cómo eso ha evolucionado y cómo hemos hecho que Pollito Inglés subsista estos 10 años, porque no es fácil decirlo. Ha habido grandes transformaciones internas, pero al final los concursos han sido una buena fuente de financiamiento para Pollito Inglés. Haber trabajado y haber emprendido al mismo tiempo también. Haber iniciado en redes sociales gratis, porque no tenía que pagar en redes sociales, aunque sí pagaba con mucho de mi tiempo, y eso es, el tiempo es dinero. Y bueno, eso es parte un poco de los inicios de Pollito Inglés. Buenísimo, porque cada uno de ustedes nos ha dado una serie de claves. Me gusta mucho la óptica de Carola, de que hay una fórmula del dinero, que hay también una personalidad que nosotros tenemos frente al dinero, que tenemos que aprender de eso, de cómo somos definidos como personalidad frente al dinero, porque de alguna manera eso va a marcar nuestra relación con el dinero. Y toda la experiencia que nos ha contado Vanessa, que comenzó, pasó 2 años detrás de su idea y después se metió en una serie de concursos y aprovechó a los aliados naturales que son amigos y personas de la familia para sacar adelante un proyecto, pero no cualquiera, evidentemente, personas que tengan alguna habilidad relacionada con el tipo de negocio que nosotros estamos desarrollando, nos deja claras claves de cómo desarrollar y sacar adelante una idea y convertirla. En el caso de Vanessa, hay claves como que evidentemente iniciar en primero claves como el ensayo y error. Twitter fue una comunidad y ha sido siempre en Venezuela una comunidad muy fuerte, pero para este tipo de temas no lo era. Exactamente. Facebook empezó a generar una relación que se mantiene en el tiempo, que tiene que ver con la comunidad, con el desarrollo de relaciones entre personas, y nuestros amigos y nuestras personas queridas están en Facebook y hacemos comunidad allí, estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. Eso fue un descubrimiento para ella y a partir de allí pues se generó la interacción ya natural que ella estaba buscando entre las mamás que tenían cosas que ofrecer después de haber pasado a sus hijos a dejar pues de utilizarlas, y personas que necesitaban esas cosas. En el fondo también era un círculo virtuoso y maravilloso, porque no se trataba nada más de intervenir en ese trueque, sino al mismo tiempo se trataba en generar esas relaciones entre mujeres. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿cuál es el negocio? ¿Dónde estaba el negocio de Ujú. Vanessa? Vanessa, Sí. ¿dónde estaba tu negocio? Y quiero que Carola también te lo pregunte, ¿dónde estaba el dinero? En qué parte? Excelente pregunta. En 2012, con ese paso por Guaira, primero ganamos $50,000. Creo que eso es importante mencionarlo. Oye, importantísimo. Exactamente, porque eso fue lo que nos impulsó, bueno, me hizo a mí renunciar a mi trabajo, me dio esa seguridad, haberlo validado con los expertos de Guaira. Me ha dado muchísima reputación durante todos estos años y nos dio ese impulso en dinero para generar nuestro primer marketplace, nuestra página web dedicada exclusivamente para todo este intercambio compra-venta de artículos usados en Pollito Inglés. Que también es parte de una experiencia interesante que ha ido evolucionando con el tiempo. Es decir, con esto quiero decir que no es necesariamente tienes que tener tu propia página web. Hoy en día estas plataformas como Facebook han evolucionado tanto y tan rápido y con tan buenos resultados que incluso un negocio pudiera subsistir dentro de Facebook o Mercado Libre. Pero bueno, esas eran otras épocas, estamos hablando de 2012. Y me encanta tu pregunta porque era el dilema que atravesé durante toda mi aceleración de 8 meses con Guaira. Muchos de mis mentores me hablaban de que lo convirtiera en un negocio business to consumer, o sea, donde las mamás pagaran por el servicio. Pero yo, la verdad, como que fui muy fiel a mi idea inicial de negocio y era proteger a las mamás de que ellas no tuvieran que pagar por ese servicio y que fuera completamente gratis para ellas, porque mi intención en aquel momento, y lo ha sido siempre, es que es una plataforma para apoyarnos y además estamos vendiendo las cosas usadas de nuestros bebés. Impulsa el ahorro, impulsa el reciclaje, impulsa las 3 R, ¿no? Reducir el consumo, reusar, reciclar. Entonces yo me empeciné y como yo venía de la corporación con experiencia corporativa y experiencia como empleada, yo me apalanqué en esa experiencia para venderle a las empresas y convertir mi negocio en un negocio business to business, en el que Pollito Inglés le vendía, por ejemplo, a Nestlé,
ama de casa, Johnson & Johnson, Enfagrow. O sea, yo tuve clientes grandísimos en Venezuela por varios años. Y es un modelo que, bueno, yo soy muy orgullosa de haberme mantenido muy fuerte, porque, a ver, las mentorías son sumamente valiosas, son muy importantes, pero nosotras como emprendedoras también tenemos una esencia y un sentido y un propósito dentro de nuestras ideas de negocio, ¿no? Y yo quise mantenerlo completamente gratis para las mamás. Hoy en día en Venezuela hay una posibilidad que si quieres hacerlo a través de la plataforma es opcional. Si quieres pagar a través de la plataforma, pues lo puedes hacer a través de Pollito y de alguna manera para poder financiar la plataforma de pago, sí se te cobra una mínima comisión. Pero lo puedes hacer de tú a tú, lo puedes hacer por Facebook, ahora tenemos hoy en día varios grupos privados de Facebook en Alemania, acabamos de abrir en España, el de Venezuela continúa, que tiene 18,000 mamás. Ese fue el modelo de negocio que implementé desde el primer día y es el que hemos mantenido hasta ahora. O sea, y funcionó muy bien. O sea, mi primer cliente fue efectivamente en 2012, cuando yo gané Guaira, y poco a poco, a medida que iba aumentando la comunidad, íbamos siendo más atractivos para empresas como Nestlé, que nos patrocinó, bueno, por varios años, no solamente la página, los contenidos patrocinados, sino eventos presenciales que hicimos en alianza con el IESA, espectaculares para mamás emprendedoras, y todo nuestro concurso Soy Mamá Emprendedora Pollito Inglés, porque bueno, al final a través de Pollito me di cuenta desde muy temprano, desde 2010, que había un montón de mamás que querían vender sus negocios y visibilizar sus negocios a través de Pollito Inglés, y yo les abrí las puertas a través de toda una plataforma de mamás emprendedoras. Entonces Pollito Inglés además atendió otra necesidad que había en ese nicho de mercado, en el que además las mamás, y lo tengo hoy en día ya con datos, un 85% de sus negocios se dirigen a otras madres. Entonces Pollito Inglés era como el ambiente perfecto para que eso ocurriera. Maravilloso. Vamos a darle la palabra a Carola. Carola, ¿qué le preguntas tú desde el punto de vista de finanzas a Vanessa? Y mira, uno de los aspectos que me gustaría preguntarle es que, indiscutiblemente, cuando tú arrancas un negocio, tú tienes que estar muy claro cuál es tu estilo de vida, sobre todo cuando tienes un hijo, y ella estaba hablando de que ella es mamá soltera. Uno de los aspectos que yo me he conseguido con más frecuencia en las emprendedoras es que no saben cómo ponerle precio a su trabajo. Sí, Eso es cierto. sí. Estás en esa dualidad de que esta mamá yo la quiero porque me pongo en sus zapatos, ¿verdad? Porque yo sé que ella necesita mi producto, porque yo Sí, somos quiero muy empáticas, sí. la empatía, somos mujeres, Sí. también somos mamás, soy buena, quiero hacer esto para que el mundo sea más potable, sea más green, ¿verdad? Pero sin embargo, hay un aspecto importante que el dinero es necesario para tu subsistencia. Totalmente. ¿Cómo, obviamente ya me entero que tú tenías un premio, que tenías $50,000, que eso fue Capital Semilla, que obviamente tenías Sí, colaboradores, que había unos comisionistas, vamos a decirlo así, pues bueno, las empresas son su gente, y más que todo tú hiciste una empresa familiar. Pero ¿cómo fue? O sea, para las emprendedoras que están arrancando hoy día, muchas personas en las redes sociales dicen, deja tu trabajo, no importa, ujú, lánzate, sí, No, no está fácil. todo no es porque tan fácil. tienes que tener pasión. Entonces es lo que yo estoy Sí, hablando. Con la pasión yo no voy al mercado, con la pasión yo no puedo hacer crecer a mi empresa, y con la pasión yo no puedo alimentar a mis hijos. No le puedo poner ni siquiera gasolina a mi carro. ¿Cuál fue ese momento en el cual, o sea, cómo fue ese paso a paso para identificar cuál realmente era lo que yo necesitaba, cómo no comerme los ahorros, en qué invertir ese dinero y cómo seguir adelante? Buenísimo, buenísimas preguntas, Carola. Gracias. A ver, mira, Vanessa. sí, me voy a ubicar como Una cosita que te digo, Vanessa, tratemos de ser breves en la respuesta para que podamos generar más interacción, ¿ok? sí, en 2012 mi paso por Guaira me ayudó a identificar mis productos en aquel momento, qué era lo que yo debería vender o podría venderle a estas empresas. Entonces, y el tema de los precios es difícil porque es mucho de ensayo y error, a veces, y de benchmark. O sea, yo creo que una de las formas que yo conseguí en aquella época era preguntarle
a otras mamás conocidas que tenía que también eran emprendedoras, bueno, cuánto cobraban por un banner, cuánto cobraban por un patrocinio, porque yo no sabía muy bien qué monto ponerle a esos productos que yo podía ofrecerle a estas empresas. Y sí tiene mucho de ensayo y error, y en algunas vamos a perder y en otras vamos a ganar en las primeras etapas. Incluso me sigue pasando, yo en México tengo 3 años y al inicio, imagínate, otra moneda, otra inflación, otro estilo de vida, otros costos, o sea, yo tuve que aprender desde cero, con mucha escucha, alerta, preguntándole a otros, uniéndome a comunidades de venezolanos locales, que por cierto, soy súper agradecida porque eso me ha servido muchísimo para cultivar mis relaciones desde cero en México. Y con mucho ensayo de error, todavía me pasa. Hoy en día le vendo una empresa súper grande, multinacional aquí en México y en Brasil, y todavía hay proyectos que no pasan, y ya tengo una relación tan interesante de confianza que me dicen, no, Vanes, que te pasaste más de 15% por arriba de la media que teníamos con varios proveedores. O sea, incluso me dan feedback a mí como proveedora pequeña que soy, y me van guiando. Y yo misma he cultivado como esa relación de confianza con mis clientes para yo poder dar como un servicio a la medida de los estándares locales, por decirlo así. Pero tiene mucho de ensayo y error, tiene muchas veces que perdemos en vez de ganar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Carola, en que primero las mujeres tenemos que atrevernos a hablar del dinero. El dinero es muy importante. Y segundo, o sea, tenemos que hacer que nuestras empresas hagan dinero y que nos sirvan para nuestra autonomía económica. O sea, más allá si tenemos pareja, si no tenemos pareja, si vivimos en familia o no. O sea, hay un esfuerzo de nuestra parte que se tiene que ver compensado en dinero. O sea, completamente de acuerdo, y perderle el miedo a mencionarlo y a decirlo. Ok, Carola, vamos a comenzar también ahora con las preguntas que nos han escrito y las que ustedes quieran hacer levantando la manito, les dejamos hacer preguntas. Sé que tengo en el grupo varias personas emprendedoras, otras dedicadas a ofrecer servicios a emprendedores y sería oportuno que pudieran también interactuar. Estas preguntas las pueden responder individualmente a cualquiera de ustedes, la que considere, tanto Vanessa como Carola. Y esta es una pregunta, ¿cómo hago para pedir un crédito si soy nuevo en el país? A ver, Ok, Carola. uno de los aspectos, saber qué país es, me imagino que es los Estados Unidos, Ujú, pero aquí en los Estados Unidos la mejor forma de construir crédito es obviamente endeudándote. Lo que tienes es que saber cómo endeudarte. En ujú. este caso, mi recomendación es abrir una cuenta en una institución bancaria y ver la posibilidad si esa institución te puede dar una tarjeta prepago. Una tarjeta donde tus ahorros o lo que tú tengas invertido lo vas a tener como un aval para que te den esa tarjeta. Y así poco a poco ir construyendo. Te lo digo porque con mis asesorados yo lo he hecho así, personas que se han ido a bancarrota y lo que hemos ido es construyendo nuevamente. El otro paso es revisar, abrirte una cuenta tener tu seguro social, ¿verdad? Y abrirte una cuenta en www.creditkarma.com, que en este caso lo que vas a revisar es cómo está la construcción de tu score crediticio y ahí empezar a saber cuáles pueden ser las opciones que tienes de lenders, que en este caso son prestadores de dinero, y empezar a construir tu crédito, pagar religiosamente, fecha de corte, fecha de pago de las tarjetas y empezar a comprar de a poquito, pero pagar. Esa es la manera de construir tu crédito. Ok. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo hacer un estudio de mercado para escoger el rubro ideal para emprender de acuerdo a la situación? A ver, Vanessa, ¿qué puedes decirnos tú? ¿Cómo hiciste ese estudio de mercado? Que no es lo Mira, mismo decir estudio de mercado a estudio del mercado, porque estudio de exacto. mercado es un técnico, digamos, un lenguaje técnico y la gente le da temor porque dice, tengo que contratar a alguien para que analice qué es lo que yo necesito. Y a veces cuando decimos estudio del mercado es sencillamente toda la atención que prestas para buscar información del mercado en donde te estás insertando. Exacto, esa era la distinción que yo iba a hacer, porque como yo tenía ya una idea de negocio bastante enfocada en un nicho, yo lo que hice fue, a ver, el estudio de mercado que yo hice, el estudio del mercado que yo hice fue Internet, o sea, cuántas mamás hay en Venezuela, cuántas mujeres están conectadas a Internet, o sea, todos los datos que se vinculaban con el negocio que yo estaba tratando de iniciar.
Google es nuestro mejor aliado, la verdad, Internet, porque hay muchísima información disponible, incluso hay miles de artículos que te dicen los 10 sectores más interesantes para invertir en este momento, los 10 sectores más, o sea, hay mucha información. Yo pienso que también tenemos que identificar a qué nos queremos dedicar, qué es lo que queremos hacer, cuáles son los talentos que tenemos, ese proceso de autoconocimiento que yo siempre promuevo en mi comunidad, saber quiénes somos, qué nos gusta, en qué nos formamos, porque realmente el emprendimiento, como decía Carola, es un estilo de vida, o sea, tú estás tomando una decisión que se convierte casi que en un propósito de vida. Yo digo que mi propósito de vida, tengo 10 años diciéndoles Pollito Inglés y mi hija Julieta. Y son las personas que yo tengo siempre, las personas, bueno, la empresa Sí, y la fíjate. persona, sí, es que como, con las que yo estoy todo el tiempo conectada, de alguna manera, y de las que yo pienso todo el tiempo, y me acuesto pensando y me levanto pensando en ellas, cómo mejorarlas, cómo transformarlas, cómo hacerlas crecer, cómo replicar. Pollito Inglés hoy en día sigue siendo exactamente lo que fue hace 10 años, pero internamente hemos cambiado muchísimo. Sí. Así que no nos guiemos por eso. Incluso tenemos un nuevo brazo de negocio que se llama Moms Data, que es de generación de estudios a la medida para las empresas, todas basadas en mujeres y madres. Es decir, de alguna manera ha ido transformando el objeto de negocios de Pollito para que también se pueda capitalizar de otra manera. ¿Y por qué? Porque los negocios no son para toda la vida. Al final nosotros tenemos que hacer que subsistan transformándolos. Son seres vivos que tenemos que estar atentos, alimentándolos, criándolos, atendiéndolos, porque no son seres estáticos, así como no lo es el entorno. Y eso este año lo hemos vivido más que nunca. O sea, Así es, así es, así es. ¿Cómo encontrar recursos para emprender? Esa pregunta creo que va contigo, Carola. Bueno, uno de los aspectos fundamentales para conseguir recursos, como les estaba comentando, es saber primero cuál es tu situación actual económica, ¿okay? Cuál es tu estilo de vida. Pero sobre todo, hoy en día en los Estados Unidos existen una cantidad de oportunidades que a veces no nos atrevemos a indagar porque pensamos que no tenemos la capacidad. Entonces existe esa fórmula donde nosotros más bien somos nuestros principales saboteadores, ¿no? Entonces, lo que les iba a comentar es que las tarjetas de crédito están disponibles, pero las tarjetas de crédito hay que saberlas utilizar. ¿Por qué? Porque les voy a comentar algo. Si yo actualmente voy a iniciar un negocio, yo sé cómo manejarme con mis tarjetas de crédito. Actualmente el dinero está sumamente barato. Se los digo porque a mí me llegan todos los días, claro, yo tengo un score crediticio bastante alto, pero a mí me están llegando ofertas donde me dicen el traspaso de tarjetas de crédito que tengas a otras casas. Hoy me llegó una, te puedo dar el 0% durante un año. Quiere decir que la deuda de traspasar que yo tenía, ¿ok? A 10, 12%, etcétera, la voy a poder manejar a 0%. Entonces, ustedes emprendedoras o emprendedores, ¿qué pueden utilizar? Primero, saber cuánto dinero necesito, obviamente, para ese proyecto, porque siempre vas a necesitar algo. O sea, si sea lo mínimo, siempre vas a necesitar algo. Un advertising en Facebook te va a costar dinero. Necesitas hacer una página web, te recomiendo una página que se llama Fiverr. Es una plataforma donde a partir de $5 puedes hacer lo que tú quieras a nivel de mercado digital. En este caso, saber si eres merecedor, ¿ok? O estás dentro del rango para poder solicitar un préstamo. Una de las mejores maneras que yo considero para uno poder empezar a crecer es pedir un préstamo. Y hoy en día el dinero está al 0% prácticamente. Entonces, ¿cuál es mi situación? ¿Cuánto dinero necesito? Empezar a saber cuáles son mis necesidades y no mis caprichos. Y, por supuesto, trabajar con el debido cuidado para no comerme mis ahorros. Para saber si estoy en un trabajo y saber esa dualidad, como hizo Vanessa, de sencillamente tener este ahorro y, por supuesto, enfrentarme para el año que viene. Yo les voy a decir una cosa, rápidamente ya culminando. El trimestre que viene, el 2021, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero las estadísticas lo dicen y ya los números los estamos tirando los expertos en finanzas. No va a ser absolutamente nada agradable, pero absolutamente nada agradable. ¿Por qué? Porque vamos a saber realmente cuál va a ser el cierre y el impacto
en el primer trimestre de todas las empresas que han venido albergando toda esta situación que se ha venido acumulando y, por supuesto, después de lo de las ayudas financieras, si es que va a salir después de las elecciones o no, vamos a saber la gran realidad de las que se quedan y las que se van. Sí, eso es importante, es muy importante ver eso porque eso también supone que si nosotros estamos preparados, ya en conocimiento de que viene una circunstancia que va a agravar probablemente el entorno en el donde se mueve nuestra empresa, por ejemplo, Vanessa le ofrece servicios a otras empresas, la pregunta es cuántas de esas empresas van a estar vivas después. ¿Y qué tipo de servicio voy a poder brindarle? Porque a lo mejor las charlas abiertas frente al público no las puedo brindar, sino que tengo que irme de pronto al mundo digital. ¿Y qué servicio digital le puedo ofrecer a las mamás que pueda ser atractivo o que pueda conectarse con sus necesidades ahora que están más que nunca metidas en su casa, también haciendo trabajo en la casa y con los muchachos y todo este otro elemento? Es decir, es algo que mencionaba también Yarmeli aquí en el grupo, en el chat, que decía flexibilidad, es el momento de mostrar la capacidad de ser flexibles. Aquí hay una pregunta que te hace Vanessa Jorge Ucategui, dice, Vanessa, una consulta, estoy emprendiendo un negocio que es digital banners para las fiestas infantiles. ¿Cómo hago para conectar más con las mamás? Bueno, esa pregunta es interesante, ¿no? En estos días una amiga me hacía la misma pregunta que estaba ofreciendo clases de inglés. Yo le decía, bueno, primero está Pollito Inglés, que es una plataforma donde puedes conectar con las mamás de varios países de Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos presencia fuerte en Venezuela, en México, es nuestro segundo país más importante. Tenemos en Argentina, Colombia y algo de comunidad en Europa. Y otra de las recomendaciones que yo le he dado a esta amiga, y se las hago extensiva a Jorge, es que hoy en día las mamás estamos en WhatsApp. Entonces es interesante participar en los group chats de WhatsApp. Yo estoy en México por lo menos en 10 grupos diferentes, claro, por la naturaleza de mi negocio, pero yo también soy mamá y yo soy parte de la comunidad Pollito Inglés, por decirlo de alguna manera. Entonces estoy grupo de madres unidas, grupo de madres emprendedoras, grupo de emprendedoras del colegio de mi hija, las delegadas del colegio, el grupo del colegio, o sea, todos esos son espacios interesantes para invitar a participar, por ejemplo, en un negocio. Y la tercera recomendación que le di a esta amiga, y se la hago extensiva a Jorge también, es el tema de los grupos privados en Facebook. Pollito Inglés tiene varios, pero existen localmente en varios países grupos muy poderosos privados en Facebook de madres. Espacios que tienen sus propias reglas de funcionamiento, hay que leerse sus reglas porque si no te expulsan del grupo. Y bueno, participar de acuerdo a los días. Hay días de ventas, días de intercambio, días en que no puedes hablar de nada de negocios, días que sí. Entender esa dinámica. Y cuando uno le está vendiendo a las mamás, pues realmente te tienes que meter en el mundo de donde ellas están. Sí, en donde ellas están. Buenísimo. Seguimos con las preguntas aquí. Dice, ¿cuáles son los pasos que tengo que tomar para comenzar un proyecto en un medio de comunicación, siendo una sola persona sin ayuda y sin medios para lograrlo? Es decir, ¿cuáles son los pasos de bebé? Cuando se habla de medio de comunicación, estamos hablando de un área de emprendimiento que se ha desarrollado muchísimo últimamente. Cuando hemos notado cómo muchos periodistas han salido de medios tradicionales, grandes plataformas de comunicación y han creado, por ejemplo, en Venezuela, una gran cantidad de proyectos. Estos periodistas que trabajaban allí, que tienen conocimiento de un área y que de pronto dicen, yo quiero hacer un proyecto. Está, por ejemplo, Caraota Digital, El Pitazo, Arepita. Arepita, hay una cantidad de otras plataformas que se han desarrollado con un periodista como emprendedor, asumiendo un rol totalmente novedoso y apoyado en la tecnología. Y es un poco, de alguna manera, la pregunta que se está haciendo esta persona a través del chat que nos pusieron o sea, en las preguntas cuando se inscribieron para participar. ¿Cuáles son los pasos de bebé en ese caso? ¿Qué dirías tú, Carola? Bueno, yo creo que uno es realmente entender cuál es la realidad, primero del país en el que estás, ¿ok? Porque yo no puedo desarrollar un producto a ojo cerrado de la realidad de un país. Exacto. Por otro lado, lo otro es planificarme presupuesto personal y para mi proyecto. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber de qué voy a vivir. Mientras tanto, tengo ese sueño o ese proyecto, ¿no?
Por otro lado, entender, en el caso como lo hizo Vanessa, cuáles son los recursos que yo tengo a la mano, que yo pueda utilizar, ya Ujú, sea obviamente mis conocimientos, y yo lo llamo CERT, que en este caso es mi conocimiento, mi entorno, mis relaciones y mi talento. ujú, ¿Ok? ok, Por otro lado, es algo importantísimo que la mayoría de la gente no le presta atención y es estar protegidos. Y es la parte de asegurabilidad. ujú, En Venezuela no lo tomamos como muy, vamos a decirlo así, muy profundamente, pero aquí en los Estados Unidos, estar asegurado en vida es muy importante. ¿Y a qué me refiero? Si tú eres una persona como Vanessa, que tiene una empresa, que es madre soltera, que tiene una hija, ella tiene que estar asegurada. ¿Por qué? Porque ella es la precursora de ese dinero y esos recursos, y aparte de eso es la cabeza de la empresa. ujú, Dios la ampare, le pasa algo, ¿qué ocurre con eso que tú estás haciendo? ujú, Desaparece. ujú, Entonces, yo creo que es importante que cuando nosotros estemos haciendo eso y esos pasos de bebé, es efectivamente identificar qué es lo que voy a hacer, para qué lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, ¿ok? ujú, ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es el tiempo que yo voy a invertirle? Si yo voy a tomarlo sencillamente como un hobby o lo voy a tomar realmente como una empresa a la cual yo me voy a dedicar. ujú, ¿En qué voy a invertir? ¿Cómo voy a invertir? ¿Cuáles son los activos que voy a necesitar? Si voy a reinvertir y por supuesto llenarme de personas, porque yo necesariamente no tengo que ser el mago de Oz, que ujú, se dé todo, pero sí llenarme de personas que sean expertas en el área. O sea, yo creo que el modelo de negocio de Vanessa a mí me encantó porque tiene ella supo identificar sus valores, sus talentos, supo identificar cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, sencillamente trajo personas de su confianza y las puso, ¿ok?, a que hicieran un equipo. Yo ujú, creo que Pollito Inglés es uno de los modelos de negocios que yo replicaría. ujú. Obviamente, no imitándote, ¿no? No, claro, claro. Pero sí, efectivamente, me parece ideal. ¿Por qué? Porque tú lo incubaste. Ujú. Entonces, eso es una incubadora de éxito. Así es. Fíjate tú, hay algo importante, por ejemplo, en el caso de los proyectos de amigos que conozco en el tema de los medios de comunicación, y es que básicamente también parten primero una idea, desarrollando una idea y en paralelo a esa idea, un modelo de negocio, comienzan con un grupo de otros periodistas amigos, todo el mundo entra en la plataforma como un aliado, es decir, no cobran por su trabajo, todo el mundo sigue trabajando en otros trabajos, pero comparten de alguna manera el desarrollo de la idea y el desarrollo del modelo de negocio, que va desde, por supuesto, la publicidad en el sitio de la plataforma donde se monte la red de periodistas a hacer su trabajo. Va por otro lado cuando se quiere obtener un tipo de información, ¿cómo que se llama?, más exclusiva, de acceso exclusivo, cobrar esa información, digamos, pensando en los productos que puedes ofrecer tú que preguntaste por este tema. El otro es cuando se trata de conocimiento, que es lo que se va desarrollando en el tiempo, es decir, un periodista del área económica, un periodista del área política, ¿por qué no pensar de pronto y voltearse y decir, si tengo estos años de experiencia en este medio, sé perfectamente qué ocurre, por ejemplo, en el tema económico en Venezuela, puedo dar charlas también sobre eso a posibles clientes que estén interesados en tener conocimiento de cómo se está viviendo la economía en Venezuela porque quieren invertir o porque sencillamente necesitan tener esa información? Igual en cualquiera de las otras áreas. Es pensar también, como decías tú hace un rato, Carola, qué tipo de productos puedo tener. A lo mejor comienzo con uno, pero voy pensando cómo voy a ir abriendo los otros productos para poderle llegar a ese punto. Yo sé que muchas plataformas de noticias han sufrido mucho, sobre todo porque surgieron con la idea de quedarse con el público venezolano como objetivo, pero cuando el público venezolano está en Venezuela, por ejemplo, lo que es la publicidad por internet que se obtiene a través de Google es realmente mínimo el monto que va a ingresar porque estamos hablando de Venezuela y no de bolívares, que ya sabemos todo este rollo que tiene, el peso que puede tener en el mercado
Venezuela en Google no es tan grande. Entonces muchas de estas empresas inclusive han tenido que empezar a desarrollar contenidos para otros mercados y también pensar entonces en la diáspora de los venezolanos que están afuera, que es un público interesante. Es decir, siempre tenerla bien claro, por un lado, como decían ustedes, cuál es la idea, cuáles son los talentos que tengo, los posibles aliados, el modelo de negocio y toda esta variedad de productos que podemos crear alrededor de él. Hay más preguntas. Me gustaría agregar algo, Flor, sobre Dime. las alianzas, porque me parece que eso es una forma, es como una plataforma súper interesante en la que nos podemos apalancar, no solo para el arranque, sino para seguir creciendo. Yo, por ejemplo, este año tengo 2 experiencias de alianzas que hice con 2 mujeres emprendedoras. Y me parece interesante comentarla porque pueden servir de ejemplo. Por ejemplo, hay una de ellas que es autora de un libro que lo escribió, es venezolana, pero está en Colombia, y ella quería expandir su negocio hacia México. Y me tocó la puerta y conversamos e hicimos una alianza en la que Pollito Inglés es su aliado local, su aliado comercial local, para ella poder entrar en el mercado mexicano. Y al final yo tengo cierta participación en las ganancias cuando ocurran, que eso no ha ocurrido todavía. Pero lo interesante es cómo 2 mujeres emprendedoras, cada una con su potencial y lo que tiene a la mano, cómo juntas podemos hacer crecer un negocio en otro país con lo que cada una tiene. Entonces, al final tú llegas a un acuerdo, eso sí, yo siempre lo promuevo, es tener siempre en blanco y negro los acuerdos, con algo aunque sea sencillo, firmado por las dos, o por lo menos un correo donde, si estoy de acuerdo con esto, este es mi aporte y estas son mis obligaciones o mis compromisos. Y yo creo, y son negocios potenciales que de qué otra forma podía ella crecer hacia otro país. Imagínate, invirtiendo en una empresa local, esperando a crear una empresa localmente para poder ser proveedora de estas empresas. O sea, al final las alianzas nos ayudan a crecer mucho más rápido de lo que pensamos. Y, por ejemplo, Pollito Inglés Alemania es lo mismo. Yo tengo una mamá emprendedora que vive en Alemania y que me dijo, Vane, yo quiero abrir Pollito en Alemania. Tenemos también un acuerdo con un porcentaje cuando allí ocurra algún tipo de ganancia y logremos capitalizar esa comunidad, pero ya están los porcentajes acordados en los compromisos de cada una para hacer crecer la comunidad. Y las dos son 2 motores que le están invirtiendo a esa idea para que crezca más rápido. Entonces las alianzas realmente son un camino maravilloso. Sí, lo son y lo han sido y ahora más que nunca lo son y además están más a mano porque ya todo el mundo está metido casi que en el mismo entorno, no es difícil. Antes a lo mejor había que pensar en montarse en un avión para conocer a un aliado, ahorita se prende la pantallita de la computadora por Zoom y tenemos una conversación y pues sencillamente podemos descubrir todas estas habilidades que tiene el otro y esas necesidades que tiene que son tan importantes. Hay personas que también pueden hacer preguntas en este momento. Nos quedan solo 4 minutos para terminar nuestro bifocal de hoy. Una de estas personas pregunta, ¿cómo gestionar redes sociales cuando se está iniciando? A ver, ¿qué nos puedes decir tú, Vanessa? Y también, ¿cuál ha sido tu experiencia en este caso, Carola? Que has tenido que entrar también en ese mundo con tu propia empresa. Voy a decir brevemente, yo empecé por Twitter y me fue fatal, o sea, fue una red social que elegí de forma errónea, pero fue como mi primer pasito. A los 3 meses abrí Facebook y en Facebook crecimos impresionantemente y es ahí cuando yo concluí que no todas las redes sociales se adaptan a todos los tipos de negocios y hay unas más bondadosas que otras dependiendo de la naturaleza de tu negocio. En mi caso fue Facebook y 10 años después lo mantengo, o sea, sigue siendo Facebook. Buenísimo. ¿Qué puedes decir tú, Carola? En este caso les cuento, yo creo que lo más importante es hacer el engagement. Lo más importante es hacer el contacto con las personas que efectivamente tú piensas que pueden estar en la misma onda que tú. Por ejemplo, yo he conocido muchísimas personas, claro, me ha beneficiado también el hecho de hablar español, hablar inglés, y yo he hecho contacto, pero si yo estoy interesada en alguien que realmente quiero hacer algo, yo lo que hago es que le escribo. Así es. Hola, ¿cómo estás? Encantada, me encanta tu trabajo. Yo creo que eso es una fórmula de, aparte de eso, mostrarle respeto a la gente, de que tú estés interesada en lo que están haciendo. Por otro lado, yo trabajo mucho con LinkedIn también, una plataforma profesional que la mayoría de la gente está enfocada en Instagram. Instagram es chévere, pero Instagram también acuérdense que es ver y dejarse ver. Entonces, para vender es Facebook. Para Instagram también puedes vender,
pero Instagram yo creo que es más para hacer el contacto, es para hacer esa relación pública. Y a mí me ha ido muy bien porque, claro, o sea, para mí es hablar, Ujú. no es solamente que me den like, no. O sea, para mí es fundamental porque las redes tienen que ser humanizadas. Yo quería comentarte, yo sé que tenemos muy poquito tiempo, pero sencillamente en cuáles eran las cosas que debo evitar si realmente quiero tener éxito rápidamente en un emprendimiento. Buenísimo, dale. Sí, ok. Producto o servicio no satisfecho porque no existe la necesidad, así que no existe la conexión. No hay dinero para seguir invirtiendo. Te acabaste todo el dinero y sencillamente te lo comiste, ahora tienes que parar el producto porque no tienes capacidad para crédito. Por otro lado, escoger un mal equipo. No hay peor cosa que tener un mal socio. No tienen que tener muchísimo cuidado. No prestar atención a la competencia. Siempre es importante saber qué está haciendo la competencia, qué están haciendo ellos de exitosos, no para imitarlos, sino sencillamente para saber en qué nicho nos estamos manejando. Y, por supuesto, diferenciarnos. Fijar un mal precio con relación al costo-calidad. Entonces, lo que vas a hacer es ahuyentar a la gente, saber cuál es tu precio, cuál es tu valor. Ujú. Y, obviamente, si sabes cuál es tu valor, no bajarlo si estás segura de qué es lo que tú estás ofreciendo y construyendo. Quiero recomendar un libro y un curso que tú tienes, Flor, que es una maravilla. El del precio. Mm. Yo lo tengo, así que eh, el buen producto, ok, saber que tienes un buen producto, pero tienes un mal modelo de negocio. Entonces es importantísimo identificar eso. ¿Qué está pasando? Porque no estás levantando vuelo. El marketing. El marketing, si yo tuviera $100, ok, voy a invertir 99 en marketing y $1 en lo demás. El marketing es fundamental, pero tienes que tener un excelente producto, porque si no es puro aire. Escuchar al cliente. Muchas veces estamos tan enamorados de nuestro producto que no escuchamos al cliente, Así es. no oímos sugerencias y sencillamente nos vamos al agua porque no estamos cubriendo las necesidades. Tener un mal momento para arrancar, tú lo decías, Flor, si en este momento está, o sea, tenemos un super producto, pero es un mal momento, entonces nos podemos ir también al agua porque no estamos haciendo el momentum y no lo estamos identificando con inteligencia emocional y financiera. Perder el enfoque, Así es. dudas si realmente vale el sacrificio, si, ¿por qué? Porque hay muchas personas que piensan que emprender es sencillamente tener tiempo libre, tiempo oster. No, señor. Es donde más vas a trabajar y donde más sacrificios vas a tener. Entonces quería comentarse. No, maravilloso, Carola. Déjame decirte, estás contratada, contratada. Carola, aprovecha esos minutos también para hablar del taller que vas a dar, porque ya después le doy la palabra a Vanessa y nos despedimos, si no hay más preguntas. Mañana voy a estar a las 9:25 con Mujer que Lidera. Ujú, En mi Instagram y en mi LinkedIn está Carola Armitano, lo pueden buscar. ujú. Es un congreso que tenemos, que empezó el día 20, va a clausurar el día 22 y es vida, finanzas y por supuesto clientes, coaching, etcétera, comercio. Está liderizado por Francis Ríos, Ujú. una puertorriqueña maravillosa, y yo voy a hablar de la importancia de la mujer y la finanza. ¿Por qué? Porque el dinero no es un mundo de hombres, señores y señoras. El dinero es sencillamente un amplificador, es un instrumento y tenemos que aprender a quererlo, a respetarlo, a entenderlo y saber para qué lo queremos en nuestra vida. Buenísimo, gracias, Carola. Vanessa, tus minutos de despedida, ¿algún consejo para quienes se han sumado esta noche? Mira, dos cosas que aprendí, bueno, he aprendido muchas cosas en estos 10 años. Ujú. Hablaba antes de la transformación interna de tu negocio para seguir subsistiendo. La sostenibilidad del negocio es lo más importante. Bueno, nos tocó empezar desde cero en México. Una de las plataformas para los negocios business to business que yo utilicé y me funcionó fantástico fue LinkedIn, así que lo Ujú. recomiendo ampliamente, sobre todo para mi negocio con ese enfoque de empresa a empresa, business to business, ¿no? Eso nos ayudó a conseguir, bueno, uno de nuestros principales clientes que tenemos hoy en día. Otra de los grandes aprendizajes ha sido el foco como mujeres y bueno, con esta red de mujeres emprendedoras grandísimas que hemos construido, nos hemos dado cuenta que bueno, somos muy creativas y tendemos a desenfocarnos. El foco es súper importante. Así es. Yo creo que si te puedes enfocar en una o dos cosas dentro de tu negocio y más bien concentrarte en esas, probarlas,
validarlas, ir al mercado y volver internamente a transformarlas si no las vendiste, es muy importante. De eso se trata la flexibilidad y el modelo ágil de negocio, ¿no? Hacer un producto mínimo viable que te cueste muy poquito, ir al mercado, probarlo en tus redes sociales, con tus redes personales, publicarlo, entender si hay clientes allí, si alguien te lo compra, y si no, hay que transformarlo rápidamente sin apegos. Yo he estado 10 años muy apegada a mi negocio, pero lo he tenido que transformar profundamente en el interior. Así que no todo lo que vemos desde afuera es exacto, no se trata de una línea recta. Yo siempre tengo mis presentaciones, un tren que va en una línea recta, y emprender no es eso. Emprender es una montaña rusa donde tienes tirabuzones, donde a veces estás arriba, a veces estás abajo, crisis profundas como la de Venezuela que hemos tenido que superar, empezar desde cero en otro país y seguir buscando financiamiento. Después de 10 años, yo logré levantar dinero con los concursos para emprendedores que hay en todos los países. Conéctate con tu ecosistema de emprendimiento en tu país. Me parece que eso es fundamental. Hoy en día yo estoy incluso averiguando de iniciativas en México que ni siquiera te piden acciones de tu empresa, sino que quieren invertir en proyectos de mujeres. Montémonos en la ola del emprendimiento femenino que está tomando una fuerza impresionante. Y lo otro es buscar financiamiento y seguir creciendo. Y por supuesto ser sustentable, o sea, que con tus clientes tú cubras tus costos y tengas un sueldo. Creo que es súper importante separar las cuentas del negocio, separarlas de tu negocio, tus cuentas personales de tu negocio. Tener esa diferenciación desde el día uno es súper importante. Y una forma de ponerle precio a tus productos es también qué sueldo quiero yo tener en un mes, cuál es mi sueldo ideal en un mes. Entonces allí puedes sacar como un promedio aproximado de cuánto cuesta tu hora de trabajo y ponte un sueldo alto. Así es. Aspira, aspira. Sí. Bueno, de verdad ha sido un placer para mí contar con estas dos mujeres valiosísimas. Carola, te voy a llamar. Quiero que me eches una mano. Claro, Sí. totalmente. Les dejo mi red social de Soy Mamá Emprendedora en Instagram para que, bueno, por ahí también Te súper a puedas la orden para comunicar. atender Ya sus yo te dudas. sigo. Ya Ujú. yo te Yo sigo también, yo también. por LinkedIn, o sea, ya. Ya, sí, sí. Y bueno, de verdad que Vanessa, bueno, maravilloso. Por aquí hay alguien preguntando por el apellido de alguien. Revisen ahí en el chat si eres familia de fulana, María Angélica, no sé cómo es la cosa que están preguntando por aquí. Y bueno, y de verdad ha sido un gusto como siempre, todos los miércoles reunirnos con todos ustedes. Esta noche con Vanessa y Carola. Vamos a dejarles, pues ya en el Instagram, ustedes tienen colocado el arroba de cada una de ellas para que lo puedan ver y para que las puedan empezar a seguir. Recuerden que en la próxima semana, lo más seguro, van a recibir un compendio los que se suscribieron y se registraron para estar esta noche con nosotros. Van a recibir un ebook en donde va a estar todo lo que hemos compartido esta noche aquí, los consejos que ellos les han dicho, los comentarios y todas digamos, la información valiosa que se ha compartido esta noche, la van a recibir en un bello ebook gratuito que les entregamos a ustedes siempre entre 7 a 10 días después de haber terminado nuestro bifocal. Para mí, como siempre, un inmenso placer compartir con ustedes y seguir en este encuentro y esta carrera de no detenernos, de seguir unidos, seguir luchando por nosotros, por nuestro entorno y por nuestro país. Gracias. Nos vamos. Gracias. Gracias a todos por sus palabras. Gracias. Gracias. Gracias.